que la mayoría ya lo conocéis. Fernando Valladares es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es doctor en Ciencias Biológicas y además profesor de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Tiene una amplia experiencia investigadora y es uno de los científicos más citados en su ámbito, en el ámbito de la ecología y biología. Sus artículos son de los más citados. Además ha recibido numerosos premios en el ámbito de la comunicación y divulgación ambiental y tiene una actividad, pues yo diría que frenética y preponderante, por lo menos a nivel de habla castellana. Con el voy a poder estar por aquí ahora lo estoy presentando. Presento un momento, Fernando. Dale. Sí. Quizá el canal más directo de entrada, por ahí se ve, sí, sea su web, valladares.info. Y ahí está el canal de la salud del planeta. Tiene mucha actividad también en redes sociales. Últimamente ha abierto un canal de podcast que os recomiendo si os gusta este tipo de comunicación. Yo la sigo mucho porque me permite, mientras estás haciendo otra cosa, tareas de casa o quizá en el transporte o simplemente paseando, pues poder estar actualizado en temas de actualidad. Y además rompiendo tabús, el último podcast que yo escuché que hablaba de crecimiento, pues es algo que alguien ya tenía que decir y presentar con claridad. Bueno, pues no le robo más tiempo, será una exposición más bien corta, intensa, y para que luego tengáis sobre todo tiempo de preguntar y que haya un diálogo rico y enriquecedor tenéis la oportunidad, chicos, chicas de toda España, de preguntar a un científico de primera. Todos los días no lo tenemos a la mano, ¿verdad? Al salir de casa. Bueno, pues un placer y os dejo con Fernando. Cierro pantalla. Muy bien. Pues buenos días a todos y todas. Gracias, Ángel, por la presentación. Gracias a todos los profes y a todos los chicos y chicas que hoy nos juntamos aquí para hablar de algo importante, algo que nos preocupa y algo que es bueno que entendamos bien. Voy a compartir la pantalla para ir al ritmo de la presentación y así no me enrollo y, como decía Ángel, lo podemos hacer intenso y relativamente corto, porque la cosa es que os vayáis apuntando ideas, preguntas, cosas que queráis comentar después en el turno de preguntas, ¿no? Nos vamos a centrar en el cambio climático, aunque siempre me gusta decir que no ocurre solo. El cambio climático ocurre junto con otros problemas ambientales, la contaminación atmosférica por plásticos, por nitrógeno, la pérdida de diversidad. Y un poco las reflexiones que hoy quería traeros es, una vez más, repetir qué es y por qué nos importa y acabar al final con algunas reflexiones de qué podemos hacer, ¿no? La primera cuestión es caer en la cuenta de que el cambio climático es una tremenda manifestación de un choque que no se puede mantener mucho tiempo, que es el choque entre nuestra civilización, la forma en la que nos organizamos los seres humanos, y los sistemas ecológicos o los límites físicos de la Tierra. Esta tensión, este choque, no se va a poder mantener indefinidamente. Es insostenible y tenemos una oportunidad histórica de derivarlo hacia un lado o hacia otro, dejar que ocurran las cosas o bien tomar parte activa, ¿no? ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cómo lo podemos hablar con nuestros amigos, con nuestros familiares, con otras personas? No es fácil, pero una de las maneras es ir al origen del problema. Y hay, a su vez, al menos 4 formas de ir al origen del problema. La primera forma sería sencillamente reconocer que somos mucha gente. En los últimos 300 años o 400 años veis ahí una curva de cómo hemos ido pasando de ser 600 a 8.000 millones de personas en la actualidad. El ser tanta gente, indudablemente, tiene consecuencias y algunas de las consecuencias se manifiestan en forma de cambio climático. Hay otro origen, otra manera de ver el origen del problema, y es que para ser tanta gente necesitábamos consumir mucha energía. Cada persona, cada individuo en el planeta necesita
una serie de cantidades, lo podemos medir en vatios, lo podemos medir en julios, pero necesitamos un poco de energía para transportarnos, para calentarnos, para construir cosas. Y esa energía, como veis, ha ido también creciendo de forma exponencial en los últimos 300, 200 años. La parte de abajo, en color como medio marrón oscuro, es la biomasa que se quema, la leña. Eso no ha cambiado. En casi 300 años hemos obtenido y obtenemos ahora la misma cantidad de energía, quemando madera y quemando leña. Pero veis que hay tres cosas de tres colores: el gris, que es el carbón, el azul, que es el petróleo, y el morado, que es el gas. Son los tres principales combustibles fósiles que hemos empezado a consumir, especialmente en la revolución industrial, y que su consumo, y sobre todo quemarlos para producir energía, ha generado bastantes problemas. Ha generado, lo podemos ver por regiones, qué países emiten más, lo podemos ver por tipo de combustible. El carbón, que no es un combustible muy eficiente y que contamina mucho. Hemos dicho muchas veces que hay que dejarlo en la tierra porque es muy sucio. Sin embargo, veis ahí en la gráfica de la izquierda, la línea negra muestra cómo el carbón, a pesar de todo, sigue siendo muy importante y seguimos quemando mucho carbón. Indudablemente en azul está el petróleo, es lo que más quemamos, el gas también crece. Y bueno, ya sabéis el caso de China, que hace 20 años era un país discreto, pero que en la actualidad es el principal emisor de gases de efecto invernadero, superando a las Naciones Unidas y a toda la Unión Europea. Hay un tercer origen. Este origen tiene que ver con el efecto invernadero. Todos hablamos del efecto invernadero, de estos gases que se quedan en la atmósfera y que hacen que la atmósfera se caliente y que el planeta se caliente. Pero hay que entender una cosa, que además me la hizo ver una niña pequeña que cuando yo le mostraba estos gráficos me decía: pero si el calor del sol entra, ¿por qué no se va? Esto es el efecto invernadero. Si no se entiende por qué no se va, no se ha entendido el efecto. Y no se va porque al chocar la radiación con la Tierra, cambia de propiedades, cambia lo que se conoce como longitud de onda. Se hace más rica en una longitud de onda, en unas características que se llama infrarrojo, por chocar con la superficie terrestre. Y al cambiar, ya no puede escapar tan fácilmente. Escapa una parte de esa radiación, de esa energía del Sol, pero no escapa toda. Es importante que entendamos que la radiación del Sol cambia al llegar a la superficie de la Tierra, porque si no cambiara, entraría y saldría. Entra, cambia y una parte queda atrapada. Esto es el efecto invernadero, y esos gases como el CO2, el metano y otros, pero sobre todo el dióxido de carbono, el CO2, es un gas que tiene esta propiedad de atrapar esa radiación del Sol cuando ha cambiado después de chocar con la Tierra. Y claro, esto tiene un efecto en la temperatura, por eso se llama efecto de invernadero, porque hace más calor. Estos gases atrapan esa radiación y tenemos ese calentamiento global. Pero hay todavía un cuarto origen. Con esto termino lo de los orígenes. El origen es que el ser humano, especialmente en el último siglo, ha convertido algo que necesitamos, que es la energía, en un negocio. Al hacerlo, al convertirlo en un negocio, se nos ha ido de las manos y hemos producido mucha más energía de la que necesitamos y hemos quemado muchos más combustibles fósiles de los que hacía falta. Y por eso se nos ha ido, como digo, de las manos y se ha calentado tanto la atmósfera. Hablamos mucho de que hay que quitar nuestra adicción a los combustibles fósiles, al petróleo, al carbón, al gas, pero seguimos aferrados a ello. En la gráfica se muestra una cosa que se conoce como brecha. La brecha es la distancia entre dónde deberíamos estar, por abajo reduciendo, a medida que pasan los años tendríamos que ir reduciendo los combustibles fósiles, las emisiones debido a los combustibles fósiles, y sin embargo veis por arriba que seguimos aumentando nuestro uso y nuestro consumo y quemar combustibles. Esta distancia entre la teoría y la práctica se va haciendo cada vez más grande y es lo que nos lleva a los problemas en los que estamos. Además hay otro aspecto que está relacionado con esto de hacer negocio, y es que a pesar de que cada vez cuesta más energía extraer el petróleo, porque el petróleo fácil de obtener nos lo hemos gastado prácticamente, ahora va quedando cada vez un petróleo que está más profundo, que está en sitios difíciles y que cuesta mucho sacarlo. De hecho, en algunos lugares
sacar el petróleo nos cuesta más energía que la energía que nos da cuando lo quememos. Así que este balance, que es claramente una locura y que sale negativo, solo es posible porque los gobiernos financian esto, lo que se conoce como subsidios. Los gobiernos subsidian muchos del petróleo y otros combustibles fósiles porque hay toda una industria y hay toda una economía y hay todo un negocio asociado a esto que no se quiere prescindir. Es decir, una situación un poco extraña, porque tenemos que deshacernos de los combustibles fósiles, pero sin embargo seguimos agarrados a ellos y a pesar de que energéticamente no nos interesa, hay toda una presión política, económica y de negocio que nos hace seguir y seguir utilizando esto. Los científicos ponemos mapas de dónde están los combustibles fósiles, dónde está el petróleo, dónde está el gas, dónde está el carbón, y también calculamos cuánto deberíamos dejar en el sitio sin tocar, sin extraer, para que no nos calentemos demasiado, para que no rebasemos ese 1,5 grados que habíamos dicho de calentamiento respecto a la era preindustrial, a la era antes de que despegáramos utilizando estos combustibles fósiles. Y nos hemos puesto todo el mundo de acuerdo en que deberíamos no calentarnos más de 1,5 grados, pero para no calentarnos más de 1,5 grados hay que dejar la mayor parte del carbón y la mayor parte del gas y del petróleo en su sitio. Hay que dejarlo en el suelo, sin usarlo. Y esto no sé si es una tentación que no sé si la vamos a mantener o a respetar o a caer en ella. Y habréis oído hablar del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, en el 2015, hace ahora casi 8 años, pues fue cuando se acordó que teníamos que evitar calentar la Tierra, calentar la atmósfera más de 1,5 grados. Y no vamos en ese rumbo, por desgracia. Aunque nos lo hemos propuesto, en estos últimos 8 años las emisiones siguen subiendo y seguimos calentándonos, ¿no? Antes de seguir, quería hacer un repaso a 3 conceptos relacionados con el cambio climático que muchas veces sé que generan confusión. El de la variabilidad climática, el del ozono y el de las teleconexiones. Variabilidad climática. Este gráfico lo muestra todo. Este gráfico representa 2110 años de la humedad en Europa, la disponibilidad de agua para los árboles europeos. Como veis, hay muchísimas fluctuaciones. El periodo celta, el periodo romano, la Edad Media, hay muchas fluctuaciones. Es muy difícil en un gráfico como este ver tendencias, porque el clima varía mucho de un año a otro, de una década a otra. Y para ver las tendencias hace falta herramientas estadísticas muy potentes. Y hay que confiar en la ciencia, que la ciencia es la que tiene la matemática necesaria para aquí, en un gráfico que muestra esa gran variabilidad, encontrar las tendencias. Y este artículo, este trabajo, muestra que los últimos 30-40 años de la historia europea han sido los más secos de los últimos 2000 años, a pesar de toda esta variabilidad. Otra de las cuestiones es el ozono. El ozono es un gas de efecto invernadero, pero lo más importante del ozono es que hay uno bueno y uno malo. El bueno está en las capas muy altas y es el que evita que entre demasiada radiación ultravioleta. Y el que está abajo, el que está donde vivimos los seres humanos, es el ozono que podemos llamar ozono malo porque es contaminante, es muy irritante, provoca problemas de salud, provoca muchos problemas en procesos industriales y en nuestras actividades. Bueno, por desgracia no podemos llevar el ozono de abajo a arriba, porque arriba es donde cumple una buena función y eso hoy por hoy pues no sabemos hacerlo. El caso es que la capa de ozono de arriba, la buena, quizá hayáis oído hablar que no le ha ido muy bien. Sufrió lo que se conocía como el agujero de ozono. Había cada vez más un agujero en esa capa y por tanto un riesgo de ultravioleta que entrará y afectará a las personas, pero también a las plantas y a los animales. Y lo que se ha visto es que, y esto es uno de los mensajes más optimistas, es que en el año 87, hace ahora ya muchos años, hace más de 40 años, pues se hizo un acuerdo en Montreal para evitar la emisión de los gases que dañaban la capa de ozono. Todo esto está relacionado con el cambio climático, pero no es exactamente cambio climático. Pero es un buen ejemplo porque ese protocolo en Montreal, firmado en el año 87, que puso fin al emplear una serie de gases que se llamaban CFCs, pero bueno, unos gases que dañaban el ozono, ha permitido que la capa se recupere. Y se ha recuperado mucho,
casi completamente. Y esa capa de ozono ya nos está volviendo a proteger. Y no solo nos protege a nosotros, sino también protege a los animales y a las plantas. Y gracias a ello, las plantas en estos últimos 20 años han podido hacer más fotosíntesis, han podido trabajar bien y nos han quitado otros gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2. En los grafiquitos se muestra cómo las plantas, gracias a que no están dañadas por ese ozono ya, porque hemos hecho los deberes y hemos permitido que la capa de ozono se cierre, han podido funcionar y van a poder funcionar y nos van a atenuar el calentamiento. Están quitando de la atmósfera ese CO2. Y el tercer concepto que genera bastante líos es las teleconexiones. Vivimos en un planeta muy conectado, mucho más conectado de lo que pensamos. Nosotros vivimos en Madrid o en Granada o en Zaragoza y nos preocupa lo que pasa en Madrid, en Granada o en Zaragoza, pero realmente lo que ocurra en el bosque amazónico o lo que ocurra en los arrecifes de Australia tiene mucho impacto en el planeta. Y esto es difícil de entender. Estas conexiones existen, los científicos las medimos, pero claro, no son tan obvias. Aquí os pongo un ejemplo. Fijaros, el bosque amazónico en Brasil es fundamental para el ciclo del carbono y el ciclo del agua, para grandes procesos del planeta. Y ese bosque amazónico es gigante, pero requiere de fertilizantes que vienen del Sáhara, vienen del desierto del norte de África. Ahí veis en la imagen cómo cruza esas nubes de polvo, de arena del desierto, cruzan el Atlántico de vez en cuando, y es imprescindible que lo hagan, porque aportan esas arenas fertilizantes para el bosque amazónico. Aquí tenéis un ejemplo de una teleconexión, una conexión que ocurre a 2.000, 3.000 kilómetros de distancia. Y esa conexión, sin esa conexión, tendremos problemas. Y lo que se está viendo es que el cambio climático afecta a los vientos alisios, los vientos que llevaron a Colón y a otros conquistadores europeos a América. Esos vientos alisios están atenuándose por el cambio climático y esta posibilidad de que el polvo fértil y rico del Sáhara llegue al bosque amazónico está disminuyendo. Se calcula que en las próximas 3 décadas disminuirá un 30%. Y esto son malas noticias. El bosque amazónico funcionará peor. Otra de las cosas que es interesante enfatizar es que el cambio climático no es futuro, es presente, ya está aquí. Hablamos mucho de escenarios para finales de siglo, para el año 50, para el 2030. Bueno, ya está aquí. Y el año pasado, el 2022, creo que todos recordaremos que fue un año extraordinario en cuanto al tiempo atmosférico, a la meteorología, las olas de calor que empezaron ya en el mes de marzo con anomalías, con mucho calor en el polo sur, en el polo norte, que luego tuvieron en mayo, en junio, en julio, olas de calor históricas de récord en España y en toda Europa, que provocaron a su vez unos incendios tremendos, con una gran pérdida de biodiversidad y de fauna y también de procesos ecológicos y una gran tragedia que vimos el verano pasado, ¿no? El propio mar Mediterráneo estuvo durante mucho tiempo a 30 grados. 30 grados es una temperatura tropical y esto afecta pues, a los peces, a las algas y al funcionamiento del ecosistema del mar Mediterráneo. Y esto ya ocurrió el año pasado y cada vez está ocurriendo con más frecuencia. Por eso digo que el cambio climático es presente, aunque no todo lo que vemos es cambio climático. En esta imagen tenéis una avenida muy destructiva después de unas grandes trombas de agua. Bien, parte de la tromba de agua tiene que ver, o en buena medida tiene que ver con el cambio climático, pero el que sea tan destructiva tiene que ver con otras alteraciones del ser humano, del paisaje y de los ecosistemas. Por ejemplo, el construir casas en medio de una rambla, en medio de una zona donde el agua normalmente en una tromba de estas tiene que fluir con facilidad, pues hace que sea más destructivo un evento climático. Y el cambio climático tiene muchos impactos en la salud humana, afecta a muchas cosas, ¿no? Indudablemente, cuando es un evento extremo, una inundación, una ola de calor, lo entendemos directamente, porque hay personas que mueren o hay enfermedades que se generan en ese evento extremo. Pero hay toda una colección de cosas que tienen que ver con enfermedades tropicales, que el calentamiento hace que sean más fáciles en nuestras latitudes, asma, enfermedades respiratorias, problemas con el agua. Cada vez hay menos agua en algunas zonas secas y ese agua está en peores condiciones
Y también un aspecto muy importante son las migraciones. Millones de personas en todo el planeta se ven obligadas a abandonar sus casas porque el clima ya no es favorable. Ya no les permite cultivar, ya no les permite vivir y se tienen que ir. Y esas migraciones de millones de personas que ocurren todos los años, la mitad de la gente que se mueve y abandona sus casas hoy, la mitad, lo hacen por el cambio climático. Y esas migraciones, lógicamente, tienen problemas en la salud de los que migran, problemas en las localidades a donde llegan, y es todo un gran conflicto y una fuente de preocupación. Es muy difícil estimar cuántas personas mueren, pero muchos millones de personas mueren ya cada año por el cambio climático. Bien, otro aspecto que también quería repasar brevemente es que entendemos que el cambio climático afecta a las personas, afecta a los ecosistemas, afecta a los componentes de los ecosistemas como la biodiversidad, pero muchas veces no somos conscientes de que también ocurre en el otro sentido. También ocurre que los suelos degradados, los ecosistemas con menos especies, aceleran el cambio climático. Es decir, el cambio climático afecta a los ecosistemas, pero los ecosistemas degradados, por el cambio climático o por las acciones del ser humano que sean, también afectan al cambio climático. Va en los dos sentidos. Uno afecta al otro, el otro afecta al uno. Y tenemos muchos ejemplos de ellos. Y algunos de los ejemplos que nos preocupan a los científicos se conocen como puntos de inflexión, o en inglés, tipping points. Los puntos de inflexión, hay como unos 15, son preocupantes porque pueden afectar al clima a escala planetaria. Y hay 9 de los 15 que están en una situación bastante, en fin, que hay que prestar mucha atención. Uno lo he mencionado cuando hablaba del bosque amazónico y del polvo que viene del norte del Sáhara, del norte de África, en la circulación atlántica. En el Atlántico está cambiando el patrón de la circulación del mar, también la circulación de los vientos, y esto está teniendo efectos planetarios. También el propio bosque amazónico, los arrecifes de coral de Australia. Y tenemos otro de los que es quizá muy famosos, que es lo que se conoce como el permafrost, en toda la zona del Ártico. El permafrost son estos suelos que, como su nombre indica, están permanentemente congelados. En inglés, frost, congelado. Son suelos que tienen que estar, si no todo el año, casi todo el año congelados. Y al estar congelados, retienen en su interior gases de efecto invernadero. ¿Qué ocurre? Que con el calentamiento se derriten estos suelos, y son miles de kilómetros cuadrados en todo el hemisferio norte, que liberan gases que tienen atrapados, como el CO2 y el metano, dos gases de efecto invernadero, que cuando esos suelos están congelados los retienen, pero cuando se descongelan los liberan, y es justo lo que menos queremos que ocurra ahora. Ahora tenemos un problema de gases de efecto invernadero y lo que menos necesitamos es que un almacén natural de gases de efecto invernadero, como son estos suelos, pues se deshaga de esos gases y caliente más la atmósfera. De hecho, aunque nosotros nos hemos calentado en promedio el planeta 1,2, el Ártico se ha calentado 3,2. Se está calentando muy deprisa por este tipping point, este punto de inflexión que tiene que ver con el permafrost en las zonas del Ártico. Y para que entendamos la magnitud de lo que hace el ser humano sin querer, porque el ser humano no se ha propuesto calentar la atmósfera, pero calentándola estamos cambiando cosas, por ejemplo, el eje de inclinación de la Tierra. Poquito, pero los científicos lo podemos medir. Al haber fundido el permafrost, cuando se funde el permafrost, ese agua que estaba congelada en todo el Ártico se mueve por los ríos hacia otros lugares, cambia el centro de gravedad del planeta, y al cambiar el centro de gravedad del planeta se cambia el eje de inclinación. Incluso el planeta gira un poquito más despacio y por tanto los días son algo más largos debido a la fusión del permafrost. Para que os hagáis una idea del tamaño de esto. Y claro, miles de personas todos los años se manifiestan para decir, a ver, hay que cambiar esto, no puede ser, no tenemos un planeta B. Todos hemos oído hablar de Greta Thunberg, hay muchos movimientos, más jóvenes, menos jóvenes, de personas que se preocupan, ¿no? Y hay que cambiar las cosas. Y los científicos lo que estamos es un poco en medio de la sociedad que quiere cambiar cosas, que es la que sufre los problemas, los políticos que tienen que tomar las decisiones, las empresas que muchas veces son las que causan los problemas, pero también las que nos dan cosas que necesitamos, y los científicos pues hacemos un diagnóstico y proponemos escenarios. Si hacemos esto, acabaremos aquí, si hacemos esto otro, acabamos allá. Perdón.
una de las cuestiones más importantes que tenemos que tener presentes es que, aunque hablamos de crisis sanitarias, por ejemplo, con la COVID, o hablamos de crisis bélicas o geopolíticas, por ejemplo, con la invasión de Ucrania, o que hablamos de crisis económica, con el precio de la bolsa de la compra o con la inflación, en realidad no estamos en una crisis sanitaria, ni una crisis geopolítica, ni una crisis económica. Es una crisis ambiental que se manifiesta en forma sanitaria, en forma geopolítica y en forma económica. Y esto no lo digo solo yo, que trabajo en el ámbito de la ecología, sino lo dicen los propios economistas que se reúnen anualmente en el Foro Económico Mundial. Y los economistas, como veis en estos gráficos, pintan la probabilidad y el impacto para la economía en colores, y vemos en color verde los principales impactos para la economía. Lo verde, que es el cambio climático, que es la pérdida de biodiversidad o la contaminación, es lo que más amenaza a la economía. Los propios economistas reconocen que no estamos en una crisis económica, sino una crisis ambiental que se muestra, que tiene manifestaciones económicas, entre otras manifestaciones. Y aquí algunas pinceladas, antes de acabar, un poco optimistas, porque claro, el escenario es preocupante, hemos visto la escala, hemos visto los riesgos. Bueno, mitigar el cambio climático, es decir, revertirlo, evitar que ocurra, se puede hacer, es factible y además es muy saludable. En este gráfico, en las barritas de la izquierda, he resumido un trabajo, un estudio de unos médicos que miraron cuántas personas no morirían de aquí al 2040 si hacemos lo que habíamos dicho que había que hacer, los deberes del Acuerdo de París. Si hacemos los deberes del Acuerdo de París, hay 10 millones de personas que no morirían de aquí al 2040. 6 millones por cambios relacionados con la dieta, con lo que se come, 2 millones relacionados con la movilidad y casi otros 2 millones por una mejora de la atmósfera disminuyendo la contaminación. Y esto es un cálculo conservador, seguramente serían más, pero al menos 10 millones de personas no morirían si hacemos el Acuerdo de París. Y también los científicos mostramos que no necesitamos mucha energía. Estamos ahora muy preocupados que si hace falta mucha energía, las renovables, todo este gran lío, ¿no? Bueno, pues en este trabajo, que no voy a entrar en muchos detalles, pero se muestra cómo a medida que uno pasa de la extrema pobreza a tener más dinero, cada vez consume más energía. Y claro, en la extrema pobreza tenemos tan poca energía que no podemos ser ni sanos ni felices. A medida que vamos teniendo algo de dinero, tenemos más acceso a la energía y esa energía nos hace sanos y felices. Pero llega un momento que por mucha más energía que tengamos, no vamos a ser ni más sanos ni más felices. Y ese valor de energía es justo la mitad de lo que consumimos los españoles. Es decir, los españoles consumimos el doble de la energía que es la necesaria para ser sanos y felices. Además, la energía en el mundo está muy mal distribuida. Hay países como Estados Unidos que consumen muchísimo y hay países, sobre todo en África tropical, que no tienen la energía mínima para ser sanos y felices. Así que hay riesgos, hay todo un desafío para repartirse mejor la energía. No hace falta más energía, nos sobra energía en Europa, sobra energía en Estados Unidos, sobra energía en Japón, sobra energía. Y lo que hace falta es distribuirla mejor. Así que se puede. Y fijaros, el mismo profesor Lenton, de la misma Universidad de Exeter, que estudiaba esos puntos de inflexión, esos puntos que nos preocupaban en el cambio climático, porque como el bosque amazónico, como el Atlántico, el arrecife de coral, el permafrost, todos estos puntos de inflexión que son preocupantes porque pueden acelerar el cambio climático, pues con las mismas herramientas matemáticas han encontrado estos investigadores que hay puntos de inflexión positivos, que hay formas de revertir el cambio climático y que se apoyan en la gente. La gente, los grupos pequeños, las asociaciones tienen la posibilidad de ser agentes de cambio. No voy a entrar en todos los detalles matemáticos y demás, quedaros con la idea de que la gente puede cambiar las cosas y matemáticamente se puede demostrar. Y además tenemos muchos ejemplos estupendos. En Francia con la Asamblea Ciudadana por el Clima, o en Australia un jurado popular que detiene la importación de combustible nuclear. Claro que la ciudadanía
puede cambiar las cosas. Todos podemos influir en la opinión, podemos influir en las decisiones. Incluso los menores de edad. Deciros que cada vez más se está incorporando, aunque de momento todavía en números pequeños, a los menores de edad en los órganos de decisión. Y eso es importante hacerlo porque los menores de edad no solo tienen mucho futuro por delante y por tanto tienen muchos derechos en lo que va a pasar y lo que está pasando con el mundo, sino también piensan o pensáis de forma distinta a los que ya somos más viejos, y esa diversidad de pensamientos es imprescindible y mucha gente ya lo está empezando a entender, y por eso los menores de edad están entrando y los jóvenes, aunque no sean menores, pero gente de 19, 20, 23 años están entrando en los órganos no solo de consulta sino de decisión, y eso es una buena idea. Las razones para el optimismo hay que irlas juntando porque normalmente predominan las malas noticias. Yo hago una colección que la empecé haciendo con los estudiantes en la universidad y ya tengo como 50 o 60 razones para el optimismo que van muchas veces apoyadas en la gente y en las situaciones locales. Y una reflexión casi última o penúltima es que no podemos mantener nuestro ritmo de consumo, no podemos mantener nuestro ritmo de utilización de la energía, de los recursos naturales, porque somos mucha gente. Y no solo no la podemos mantener, sino que por supuesto no podemos seguir creciendo. La economía sigue funcionando en un modelo que no podemos mantener mucho tiempo, que es un modelo de crecimiento en un planeta con recursos limitados. Esto no tiene sentido, esto es el origen del cambio climático, como os contaba al principio. Y como dice este grafitero en Nueva York, "The only sustainable growth is the growth". El único crecimiento sostenible es el decrecimiento. Y decrecer en lo económico no significa que la gente sea triste y tenga menos cosas, ni mucho menos, es al revés. Teniendo lo que necesitamos tener, vamos a tener un medio ambiente en mejor estado y podemos ser más sanos y felices. Así que hay que decrecer en el consumo, hay que decrecer en algunas cosas económicas para poder ser sanos y felices. Y desde luego, y este sí que es el último mensaje, si nos preocupa y si queremos cambiar las cosas, mitigar el cambio climático, mejorar nuestra salud, mejorar el medio ambiente, hay que entenderlas. Por complicadas que sean, hay que intentar entenderlas. Y por aquí lo dejo. Deciros que en breve en estos días voy a abrir un canal de TikTok, aparte de los que tengo en YouTube y demás, con la idea de transmitir estas ideas pues en un lenguaje que todo el mundo le pueda gustar, entender, para contribuir a este cambio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso. No sé si estáis aplaudiendo, abrir micros, que siempre está bien, ¿no? Tener ese feedback del humano. Ahí lo veo. Muy bien, pues no se oye, pero bueno, ahí ponen el lenguaje no verbal. Muy bien. Genial, genial. Vale, bueno, un buen repaso, intenso. Y vamos a abrir la ronda de preguntas. No sé ahora mismo, porque había algunas preguntas que se han lanzado previamente a través de un formulario. Y vamos a darle prioridad a quien se haya inscrito y si no ya pues las demás que surjan por aquí. No sé si está por aquí Elías Calderón de la Barca. Si no, la reproduciremos, pero vamos a dar prioridad a los que estén ahora mismo conectados. Es que mucha gente la ve en diferido. El Fape Andrés Oliván. No sé si estás por ahí. Y Mar de Poniente. Sí, Mar de Poniente lo veo ahí. Sí, es Mar de Poniente. Pues si queréis hacer la pregunta directamente o si preferís que la lea yo. No sé si tenéis micro en el aula. ¿Cómo escribimos? ¿Se me oye? Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Escribimos varias preguntas, entonces si quieres puedes seleccionar cualquiera de ellas, la que veas a lo mejor más interesante. Vale, esto es... Pero muchas gracias por la exposición que nos ha encantado y querríamos saber si quedará grabada para poder consultarla en el canal o algo. Sí, se quedan en la web de Teachers, hay un enlace... hay un enlace permanente, voy a compartir. Muchísimas gracias. Voy a compartir y a ver, no sé si se ve ya la pantalla. Sí, aquí.
En la web tienes. de Teachers, teachersforfuturespain.org, pues aquí en los recursos están las charlas y se pueden ver la recopilación quedan grabadas. Ahora cuando termine de la exposición la pasaré a mis compañeras y la dejarán ahí colgadas en un histórico para que se pueda ver. Por eso digo que sé que hay algunos compañeros que han dejado la pregunta y ahí quedará la respuesta grabada. Estabais hablando del CEIP, Andrés Oliván, puede ser, que hay varias preguntas. Sí, eso es. El CEIP Andrés Oliván. Pues yo voy leyendo. Preguntan, bueno, si queréis hacerla directamente o si queréis que la lea yo. Puedes hacerlo tú directamente. Venga, pues preguntan por aquí como una doble pregunta, ¿en qué consiste tu trabajo como científico y cuál sería el descubrimiento del que te sientas más orgulloso, Fernanda? Bueno, pues mi trabajo como científico ha ido desde entender cómo funcionan las plantas, su fotosíntesis, su crecimiento y demás, a ir viendo cómo le afecta a las plantas precisamente el cambio climático, el incremento de las sequías, las temperaturas y demás. Esto ha sido mi línea principal de trabajo, que no he hecho solo, claro, lo he hecho con estudiantes, con colaboradores, en proyectos europeos, por ejemplo, para comparar estas cosas en distintos países. Quizá de las cosas que más orgulloso me siento, que más me ha gustado, ha sido profundizar en un concepto que se llama plasticidad fenotípica, que aunque parece así algo muy raro, en realidad es la capacidad que tienen tanto las plantas como los animales, como nosotros mismos, de adecuar su comportamiento, su fisiología al medio ambiente, cómo de plásticos somos ante un cambio ambiental, ¿no? Y pues he trabajado mucho en cómo la sequía genera determinadas adaptaciones en las plantas y qué capacidad tienen unas especies respecto a otras de acomodarse a esa sequía. Ese es quizá de las cosas que más me gustan de lo que he hecho. Muy bien. Hay otra pregunta de la que se ha hablado, creo que está respondida ya, que es si influye el cambio climático en nuestra salud. Creo que lo has comentado y no sé si querías matizar alguna cosita más. Bueno, creo que nunca se enfatiza lo suficiente, porque pensamos que el cambio climático afecta a nuestra salud solamente pues cuando hace mucho calor o cuando hace mucho frío, estas anomalías, ¿no?, que tiene el clima. Pero como mostré muy de pasada, pero está muy bien documentado por la ciencia, afecta a muchas cosas. Pensemos en mosquitos y garrapatas que traen enfermedades tropicales, que con el calentamiento esos mosquitos y esas garrapatas cada vez están en mayor altitud o en zonas templadas, zonas frías. También todas las interacciones que hay, como mencionaba, a través del agua y los alimentos. Hay mucha gente, por suerte muchos de nosotros de momento no nos vemos afectados por eso, pero hay millones de personas en África, en Asia, en América, que les afecta el cambio climático porque fallan las cosechas o porque el agua para beber no la tienen en cantidades suficientes. Hay muchos impactos en la salud. También hay un impacto que se nos olvida y es el impacto psicológico, el impacto mental. Hay todo un síndrome, habéis oído hablar de la ecoansiedad, la preocupación por el cambio climático. Todos estos escenarios son muy preocupantes y dan auténtico miedo. Y hay personas que lo gestionan de una manera y hay personas que lo gestionan de otras. Y hay muchas personas que no pasan del estrés y la preocupación a la ansiedad e incluso a la depresión, ¿no? Y todo esto pues hay que entenderlo, hay que ayudar a que esas personas salgan de esas situaciones y en general todos corremos riesgo de entrar en una situación de preocupación excesiva que nos lleve a bloquearnos, a ser muy negativos, y por eso necesitamos ayuda de los compañeros, de la familia, pero eventualmente si la cosa va a mayores, pues también de personal sanitario. Así que también hay trastornos en la salud mental, no solo en la salud física. Muy bien. Y hay una aquí triple pregunta que va sobre los coches. No te oigo, Ángel, no sé si estás hablando. Sí, pero es que he apagado el micro porque parece ser que cuando lo tengo abierto se reverbera, se oye doble. Sí, una pregunta sobre el tema de los coches. Aquí plantea cuál es el coche que más contamina, qué opinión sobre los coches eléctricos. Bueno, quizá se puede responder un poco más con el ámbito de la movilidad. Ahora estoy rompiendo el coche eléctrico, que
¿Será parte de la solución? ¿No será? ¿Qué puede pasar con eso? ¿Hay materiales para hacer una transición al vehículo eléctrico, al vehículo de hidrógeno o a un vehículo de cero emisiones? ¿Cómo está esa cosa? Claro. Bueno, es un mundo que está moviéndose muy deprisa, porque hay mucha tecnología, hay muchas empresas, hay mucho dinero metido, hay muchos usuarios, que más que menos en todas las familias hay un coche o a veces dos. Así que es un tema que preocupa porque indudablemente los motores de combustión, de gasolina, diésel, pues generan muchas emisiones y esto lo estamos cambiando, queremos cambiarlo, ¿no? Y ya sabéis que a partir del 2035 hay una propuesta ya firme para que no se produzcan, no se construyan más coches de combustión interna. Ahora bien, ¿cómo vamos a llegar de aquí al 2035? Una de las vías es pasar a coches eléctricos. Otra de las vías es dejar de tener tantos coches y movernos más en bicicleta, caminando, utilizar otro tipo alternativo de transporte que para muchos es posible y para otras tantas personas con ligeros cambios en el transporte público o ligeros cambios en la organización de las ciudades también lo sería. Esa vía de reducir la movilidad con vehículos mecánicos sería lo mejor. Y aumentar pues lo que podamos hacer caminando o en bicicleta o con patinetes, etcétera, es la vía más limpia. Pero ahí es donde surgen esa alternativa de coches eléctricos. La electrificación del transporte tiene una ventaja clarísima sobre todo en las grandes ciudades, porque allí no emite. Por ejemplo, en el centro de Madrid, en el centro de grandes ciudades, se juntan mucha contaminación atmosférica que está generada por el tráfico. Y ya sabéis que están estas zonas de bajas emisiones que ya son obligatorias en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes y que van buscando que la gente pueda respirar un aire saludable. Los coches eléctricos, los autobuses eléctricos no emiten gases de efecto invernadero, no emiten contaminación en el momento de transportarse. Lo que pasa es que sí que hay una emisión en otras fases relacionadas con esos vehículos eléctricos. Por ejemplo, a la hora de recargarlos, pues a ver de dónde sale esa energía eléctrica, si no es de renovables, si es también de quemar combustibles fósiles, en origen pues se ha podido emitir gases de efecto invernadero, aunque no contaminen en la ciudad o el sitio donde esté funcionando ese coche. Los vehículos eléctricos son también un tema un poco de debate, porque como has mencionado un poco de pasada, consumen determinados componentes, las baterías en concreto son potencialmente muy contaminantes y hay que usarlas con mesura. Haber materiales para los coches podría llegar a haber, pero nos obligaría posiblemente a una explotación no muy sostenible de recursos mineros en todo el planeta. Con lo cual hay que tomárselo con calma. Es una parte de la solución a esta transición energética, pero no es una solución perfecta. Tiene problemas ambientales también un coche eléctrico. Muy bien. Y aquí hay una última doble pregunta que a mí me da vía a hacerte otra personalmente. Ahí hablaban, ¿cuál es el país que más contamina? Creo que has mencionado China, y cuál es el que menos. Pero quizá hablando de cuál es el que menos, ¿tú conoces, Fernando, alguna región o país o región del planeta que lo esté haciendo bien, que sea neutra o incluso negativa en emisiones, que sea sostenible, y digamos, oye, vamos allí a ver cómo lo hacen y copiar su modelo? No sé si hay una zona así en el planeta, no sé si país o por lo menos una región. Bueno, en cuanto a los que contaminan más, también hay que poner las cifras en contexto, porque claro, China contamina mucho, pero también porque son mucha gente y es un país muy grande. Si lo ponemos per cápita, o sea, por cada uno de los habitantes, contaminamos bastante más los españoles y los europeos que los chinos. Así que el término absoluto frente al término relativo también tiene que hacernos pensar. Pero claro, lo que ocurre con China, que es lo mismo que ocurre con India y otros países, es que se están desarrollando muy rápidamente y están aumentando la huella también per cápita por cada uno de los individuos. Están dejando las bicicletas y están cogiendo los coches, están yendo a un modo de vida que lleva muchas emisiones. Esa es la evolución a la que tendríamos que prestar atención y tendríamos que ayudarles a que no lo hagan. Nosotros sabemos
cómo no hacerlo, cómo evitarlo, y tenemos que ayudarles tecnológicamente, en términos de planificación y demás, a que no cometan los mismos errores que hemos cometido nosotros. Claro que tienen derecho a desarrollarse, pero el desarrollo no necesariamente pasa por una fase tan contaminante y tan sucia como la que hemos pasado en Europa o en Estados Unidos. Así que esa sería una de los mensajes que sí me gusta enfatizar. En cuanto a regiones que lo están haciendo bien, bueno, tenemos ejemplos en algunos países europeos, ¿no? Por ejemplo, en Holanda se utiliza muchísimo la bicicleta, está muy pensada la bicicleta, es verdad que el país lo favorece mucho porque es muy plano y por tanto es muy eficiente moverse en bicicleta, pero hay una larga tradición y hasta personas muy mayores se atreven a ir en la bicicleta, tienen costumbre de hacerlo, los carriles bici son muy seguros y no solo los jóvenes con más forma física y con más habilidades para ir en bicicleta lo usa toda la población, y como resultado de ello pues hay una emisión de gases de efecto invernadero muy baja, y también hay una salud cardiovascular notable. La gente llega a 70, 80 años en un estado físico bastante mejor que en muchos otros países donde lo hacemos todo en coche. También hay fórmulas, o sea, la ciudad de Ámsterdam, por ejemplo, está ensayando modelos muy sostenibles, y se puede uno tanto empapar en la red como ir a la ciudad de Ámsterdam y ver los esfuerzos que hacen porque la ciudad sea más sostenible. Pero la propia ciudad de Barcelona está ensayando algo parecido, no tenemos que irnos tan lejos como Ámsterdam. En Barcelona se están ensayando también combinaciones, no hay una solución perfecta y no está funcionando todo, ¿no? Pero sí que se están haciendo cosas combinando el transporte, la organización, zonas de bajas emisiones, consumo de proximidad, toda una estructura que va haciendo que la ciudad pueda emitir menos gases de efecto invernadero y ser más eficiente. Hay una alianza de ciudades, si queremos mirar, que se llama Alianza por el Frescor, ciudades en todo el mundo que están buscando la forma de poner más árboles, de buscar una regulación de las olas de calor a través de la vegetación, que también son ejemplos inspiracionales, ¿no? En Berlín, la ciudad de Berlín, por ejemplo, está utilizando los alcorques, que no todo el mundo sabe lo que es, pero el alcorque es la parte donde está, digamos, la parte de suelo, donde está enraizado, por ejemplo, un árbol, ¿no? Que muchas veces en muchas ciudades está como abandonado y no se le presta atención, mucha gente piensa que eso es una guarrería, ese cuadrado de tierra donde los perros hacen pis y demás. Bueno, pues los alcorques en la ciudad de Berlín se han hecho grandes y bonitos, y se emplean como sumideros de carbono, se emplean como pequeñas reservas de biodiversidad, y uno puede ir a la ciudad de Berlín. De hecho, alcaldes de muchas ciudades españolas hacen visitas de vez en cuando a los alcorques de la ciudad de Berlín para coger ideas, ¿no? Y para ver cómo algo que puede ser una guarrería y que mucha gente quiere que se cubra de cemento porque eso huele mal, pues puede ser algo interesante como una pequeña muestra de biodiversidad y de naturaleza en plena ciudad. Hay ejemplos. La ciudad de San Francisco, por ejemplo, es muy famosa por el uso del compost. Han pasado de la fiebre del oro. Ya sabéis que California y San Francisco en particular pues sufrieron la fiebre del oro en su día. Ahora tienen el oro negro, y el oro negro se le llama así al compost. ¿Cómo hace la ciudad de San Francisco? Lleva 20 años trabajando muy intenso para aprovechar toda la materia orgánica y convertirla en algo útil, no en basura y en algo inservible que cuesta mucho esfuerzo y que contamina mucho deshacerse de ello. Al revés, en convertirlo en un recurso que sirve para que los agricultores de todo el Valle Central de California tengan fertilizantes. Y en esa ciudad en concreto han hecho todas las fases del ciclo para que el hacer compost a escala de ciudad sea una realidad. En fin, podemos ir buscando ejemplos, que a verlos haylos, y depende de cuánto podamos viajar, o podemos siempre viajar por internet, ver esos ejemplos. Muy bien, pues hemos agotado el tiempo. No sé si de los que estamos aquí conectados quería alguna última pregunta muy rápida. Y ya en el chat había algunas. Sí, en el chat había algunas. Yo, por seguir lo que se había puesto aquí, no sé si Mar de Poniente está conectado, o Nile, Centro Educativo Nile. Y si no, pues vamos al chat. Mirad,
María Teresa me pregunta una cosa en el chat sobre la contaminación por ruido. Justo este lunes he publicado un vídeo sobre contaminación lumínica, que es muy parecida, está muy asociada también a la contaminación por ruido. Y pronto hemos hecho un pequeño reportaje sobre la contaminación por ruido, la contaminación acústica. Claro que afecta mucho a los ecosistemas naturales y artificiales. Incluso parques nacionales tienen niveles de ruido importantes que afectan a la reproducción de las aves, que afectan a los insectos. En la propia ciudad lo sufrimos los seres humanos, que con determinados niveles de decibelios tenemos alteraciones del sueño, nerviosismo, estrés. Y bueno, como también me pregunta por la contaminación lumínica, insistir en eso, que saqué justo ayer en YouTube, en el canal de la Salud de la Humanidad, un pequeño reportaje de 4 minutos sobre la contaminación lumínica. Y guardan relaciones con el cambio climático. O sea, muchas veces la actividad humana que genera gases de efecto invernadero también genera contaminación lumínica o contaminación acústica. Y curiosamente, en el caso lumínico, pues ciudades, una vez más, del centro de Europa disminuyen la contaminación lumínica, ahorran energía y, por tanto, mitigan el cambio climático. Algunas de estas cosas las mencionamos en ese vídeo que sacamos en YouTube. Justo lo sacamos ayer, lunes. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, seguro que hay más preguntas por ahí, pero creo que una buena fuente sería entrar en esa web de Fernando, en ese canal de YouTube, en el podcast o los nuevos que va a abrir en TikTok, y seguir informándose, que creo que es fundamental estar al día y que no nos engañen, que no nos confundan. En la era esta de la posverdad hay que estar muy alerta y irnos a la ciencia, irnos a las fuentes de confianza. Bueno, Fernando, pues un placer, muchas gracias, y no sé si tienes alguna frase de despedida para nosotros. Bueno, estaba leyendo, por ejemplo, Cristina Torres, que nos deja en el chat lo de que las alumnas se han quedado un poco desmoralizadas, y es verdad que muchos de los mensajes relacionados con el cambio climático pueden ser bastante tremendos. No hay que mirar a otro lado, la realidad hay que verla, y a veces la realidad es incómoda. Pero también, fijaros cómo terminé un poco mi presentación. Tenemos tecnología, tenemos conocimiento, hay posibilidades para hacer las cosas mejor, pero tenemos que hacer un esfuerzo. No va a ocurrir solo, no va a ocurrir espontáneamente. Tenemos que entender el lío y tenemos que hacer cosas, convencer a nuestros padres, convencer al sector económico, ver a quién se vota. Hay muchas acciones que podemos hacer como consumidores, como ciudadanos. Aunque todavía no votéis, podéis hablar en casa de estas cosas y podéis influir en el voto de vuestros padres, de vuestros familiares. Hay que tomar, digamos, cartas en el asunto, y claro que se pueden hacer cosas. Hay mucho trabajo por delante, pero hay posibilidades, y yo creo que hay que trabajar por ese optimismo. Muy bien, pues muchas gracias. Un aplauso de despedida, si queréis abrir micro, si aplaudir libremente. Y si no, muchas gracias a vosotros. Muy bien. Vale, pues nada, un saludo y nos vemos en la siguiente. Un placer. Venga, hasta la próxima. Un abrazo, chao.